Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, vamos a también escuchar una reflexión en esta noche. La madurez espiritual. El tema que quiero compartir es la madurez espiritual. En el libro de Filipenses, vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3. ¿Es necesario, mis hermanos, madurar? Es necesario madurar. Dios no quiere que nos quedemos como niños. Gente que no sabe qué hacer con lo que está recibiendo. Gente que no sabe qué hacer con la situación. Y muchos, al no madurar, pues lógicamente se comportan como niños, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 3, en el verso 12, el tema es la madurez espiritual. Dice Filipenses 3, capítulo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Fíjate todo lo que el corazón de Pablo. Y les dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Una madurez. Él dice, yo no lo he alcanzado todo. Hay muchas cosas. Pablo decía que yo necesito lograr, que necesito cambiar, que necesito que Dios transforme en mi vida. Entonces, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo. O sea, no me detengo hacia la madurez. ¿Cuántos necesitamos madurar en la vida espiritual? Estoy hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos madurar? Porque la madurez exactamente nos habla de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, hacia dónde nos está llevando. Pero cada quien sabe si le está permitiendo a Dios que obre, que transforme, que trabaje en cada corazón para llevarnos ¿a dónde? A esa madurez. La madurez, mis hermanos, pues es un proceso. La madurez espiritual, que comienza cuando una persona, escuchen, acepta a Jesucristo como su Salvador. Él o ella renacen en el Espíritu Santo y escogen vivir en Cristo. Y desde ahí comienza el proceso de la madurez. Ahora, ¿qué va a usar Dios para madurar tu vida? Todas las circunstancias habidas y por haber. Todos los conflictos que te puedas o que no te puedas imaginar, Dios los va a usar para madurar tu vida. De otra manera, tú te vas a quedar como un bonsái espiritual, como un enanito. ¿Sí conocen los árboles bonsái? ¿Verdad? Son aquellos arbolitos que pues en el Medio Oriente los trabajan mucho los japoneses, los chinos, y los van cortando y quedan chiquititos. Haga de cuenta que es un árbol grande, pero en miniatura. Esos son los bonsái, ¿verdad? Pero son enanitos. Dios no quiere que te quedes como un enanito. El proceso de la madurez ya inició, ¿sí? Y es cuando decidimos seguir a Jesús. Y Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y reconocemos que el Espíritu Santo empieza a obrar, a trabajar en nosotros, mis hermanos. Entonces,
podemos ver que el apóstol Pablo en esos versículos dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo en los versículos que ya leímos, ¿verdad? ¿Ustedes les gusta tener árboles frutales y esperan que algún día pues tenga fruto, ¿no? Yo tengo esperando ya más de 4 años, hermano, un arbolito y no da nada. Esperaré. Uno que dice que iba a dar higos, no da nada. Uno que dice que iba a dar limones, pues me salió uno, pero parece que es lima cruzada con limón y con no sé qué tanta cruza tiene. Eso me dijeron allí cuando lo compré. Este es un limón, mira, y te va a dar excelentes limones. Pues ya también llevo. No madura. Bueno, el proceso continuo, mis hermanos, de la madurez es esencial. El mismo apóstol Pablo lo menciona. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado todo. Aún así, continuamente prosigo a la meta. Quiere decir que aquel cristiana, desde lo que decide madurar, prosigue hacia la meta sin detenerse. El obstáculo que se ponga al frente, él lo va a brincar, lo va a surcar. No va a haber nada que le pueda impedir, porque él está con sus ojos puestos en Jesús. Ese es el punto medular, mis hermanos. Él prosigue como Pablo hacia la meta, al supremo llamamiento, que es madurar. Que seamos maduros espirituales. Por eso el tema exactamente es la madurez espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, para que se desarrolle la madurez cristiana en nuestras vidas, debemos de tomar una decisión primaria, que es aprender la palabra de Dios. Hay gente experimentada en negocios, hay gente experimentada en muchas cosas de la vida normal, pero lo que nosotros anhelamos, mis hermanos, es madurar espiritualmente, conocer más del Señor, crecer, y ese crecimiento va a dar frutos. Por lo tanto, el conocer la palabra del Señor, el aprender la palabra de Dios, va a renovar nuestra mente, y entonces obedeceremos a aquello que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cómo ponemos en práctica lo que aprendemos? ¿Sí? A través de esa madurez espiritual que Dios demanda de cada uno de nosotros. La aprendemos la palabra, la ponemos por obra, renovamos nuestra mente y obedecemos lo que estamos aprendiendo. ¿Cuántos han aprendido de la palabra? ¿Cuántos han puesto en práctica lo que han aprendido de la palabra? Esa es la madurez a la que el Señor nos llama. En el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, dice, en el verso 1, así que hermanos, ¿lo tienen conmigo? Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o natural, ¿verdad? Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vean ustedes ahí cómo el mundo piensa de una manera. El cristiano debe de pensar de otra manera. Por eso dice, ya no se conformen a las costumbres, a lo que hace la gente que no conoce del Señor, sino transfórmense, cambien, renuévense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar, crecer, madurar la vida en la vida espiritual, mis hermanos. Y esto es entonces, nos habla de alcanzando un cierto crecimiento. Hay muchos que
no están creciendo. Están en la vida cristiana, pero no están creciendo. Algo no está funcionando en sus vidas. No son cristianos que están madurando. Y sabes, no sirve de mucho un árbol que no madura y que no da frutos, ¿verdad? Puede ser para sombra, pero para sombra hay muchos. Pero un árbol que da frutos, un cristiano debe de aprender a madurar, a crecer, claro, y a dar frutos. Porque la gente quiere tomar. Ese es el mayor placer, ¿verdad?, de un árbol, el que tomes fruto de ese árbol, porque va a dar más. Alcanzando el crecimiento, mis hermanos. ¿Cuáles son los signos de la madurez espiritual? La madurez espiritual, mis hermanos, consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir, fíjense, según el punto de vista de Dios y no el de los hombres. Eso habla de madurez. Eso es un signo de madurez espiritual. No querer ser según el punto de vista de los hombres, sino el punto de vista de Dios. Es tomar toda decisión que tú necesites hacer en base a ¿qué? A lo que dicta el mundo, el sistema, las cosas del siglo. No, sino en base a lo que dicta la palabra de Dios. Ese es un signo de madurez espiritual, que aprende a caminar en la obediencia. ¿A quién? A la palabra, en obediencia a Dios. El problema es que no caminamos en obediencia a Dios. Obedecemos tantas cosas menos lo que dice Dios. Porque cuando Dios está tratando con nosotros, mis hermanos, nos lleva hasta el límite de nuestras fuerzas, porque Él tiene un propósito. Él prometió que no te dejaría. Él prometió que estaría contigo. Él prometió que supliría todas tus necesidades. Él dijo que estaría contigo hasta el fin de los siglos. Pero nosotros decimos: no, Señor, no creo que lo puedas hacer. Y yo necesito salir de este problema, y mejor me endeudo de esta manera. Mejor le pido prestado acá. Mejor saco un crédito aquí. Mejor hago esto. Y no obedecemos a la palabra de Dios. Y eso, el no obedecer la palabra de Dios, mis hermanos, es inmadurez. No habla de crecimiento espiritual. En el libro de Gálatas, vaya conmigo, Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Gálatas 5. Mira lo que dice Gálatas 5, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, brinquemos hasta el verso 25 de ahí mismo. Dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos. Este primer versículo que leímos, mis hermanos, el 16 y el 25, nos está hablando de un andar, de un caminar, de un proseguir. Y eso es exactamente lo que cada uno tenemos que hacer: andar, caminar. Y está muy claro entonces en este versículo lo que nos enseña de caminar, de andar, de en pos de. Y fíjense, mis hermanos, el versículo 17 nos está hablando de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En esta versión, que todos manejamos, la versión 60, dice: porque el deseo de la carne, el versículo 17, ¿están conmigo? Porque el deseo de la carne es contra
el espíritu. O sea, la carne, todo lo que la carne pide es inmaduro cuando nos dejamos gobernar por ello. ¿De acuerdo? Es inmaduro. No, eso no nos lleva, no nos acerca jamás a ser como Cristo quiere que seamos. No nos madura en las cosas de Dios. Pero dice claramente, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Uno te madura y el otro te hace inmaduro, no te hace crecer. Claro, el hecho de venir a la iglesia, cargar una Biblia, el decir que vamos a tal congregación, esto no nos hace personas maduras, sino el obedecer las cosas espirituales, que ahí es donde tenemos que poner nuestro ojo, porque las cosas de la carne nos van a llevar a hacer ciertas cosas que no van a hacer madurar nuestra vida, pero el espíritu nos lleva a hacer las cosas que nos maduran. Por eso dice aquí, al final del verso 17, y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, la ley de los designios de la carne, los resultados de la carne, ¿sí? Las cosas que va a traer el hacer y el andar en la carne. No van a ser nada agradables, pero te va a dar consecuencias. Porque dice, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo los designios de la ley, bajo las órdenes de la ley. Pero dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se ha puesto a pensar cuál es? A ver, pero ¿dónde ando yo? ¿Qué ando haciendo? A ver, dime. Y algunos nos retan, ¿verdad? A ver, ¿en qué estoy mal? A ver, ¿yo qué? Pero no te he dado esto, mujer, pero no te, mamá, esto, no, papá, esto, no. O sea, nos excusamos de muchas cosas, pero dice aquí claramente en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Cosas tremendas, ¿no? Fíjense lo que dice estos mismos versículos, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión más actualizada en cuestión de vocabulario, no de contenido. Pero mire lo que dice. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal, y lo especifica, nuestra naturaleza, o sea, tú lo has hecho. No pienses en la gente, en el vecino, no pienses en la tía, no pienses en la gente que está allá afuera. No, tú lo has hecho. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería. Fíjate, muchas cosas las hemos hecho en cierto nivel de esto. Participar en brujería. Ahora, ¿qué es lo que quiere la carne cuando hay un problema? Cuando hay algo que la carne nos está llamando, hay impureza sexual, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por eso el desorden de hoy en día en todos los ámbitos sexuales en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un desorden. La gente no tiene control de sus deseos sexuales. Hay inmoralidad sexual, entonces hay impureza también, ¿sí? Dice aquí adulterio, en la 60 dice adulterio y fornicación, inmundicia, pero también hay descontrol. También dice entonces esta versión de Palabra de Dios para Todos, idolatría, participar en brujería, mis hermanos. Hay muchas ocasiones, alguien que no es maduro,
anda en las obras de la carne. Y estas cosas son las que participa una gente inmadura en las obras de la carne. Piensa en inmoralidades, piensa en desórdenes sexuales, hay descontrol de su vida, hay inmoralidad sexual, está pensando cómo abusar, cómo tomar, cómo agarrar, cómo hacer cosas que no son las cosas del Espíritu. Y esas personas son inmaduras. Pero también dice que hay una idolatría, que participan en brujería. Alguien, mis hermanos, no es concebido que un cristiano deba participar en ninguna de estas, o que se deje gobernar por ninguna de estas obras de la carne. Por eso dice Pablo, decía, no es que yo lo haya alcanzado todo, no, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y yo ando en el Señor. Ese es el pensamiento maduro que debe de tener cada uno de nosotros. Yo no quiero andar en ninguna de estas obras de la carne, que no me dominen. Ahora, todos tenemos impulsos sexuales, ¿verdad? Porque Dios nos hizo de esa manera. Pero cuando permitimos que eso nos gobierne y no las cosas espirituales o las cosas de Dios, viene un desenfreno, viene un descontrol, ¿sí? Por eso no hay satisfacción con ninguna mujer, no hay satisfacción con ningún hombre, y luego vienen las perversiones sexuales. Eso habla de personas inmaduras. Me llamó mucho la atención que dice que participan en brujerías. Infinidad de formas de participar en brujerías. La gente que va a la iglesia, los cristianos, entre comillas puedo decir yo, que participan en cosas de ocultismo, que se dejan llevar por cosas de la suerte, cosas de compro un boleto y mira, y voy a orar sobre este boleto y me lo voy a sacar. Ya estás entrando en un ámbito de brujería, de hechicería, porque ya no estamos confiando en Dios. La ambición es tal que nos lleva exactamente a entrar en un ámbito de brujería, de hechicería. Por eso aquí en este versículo de la 60, la Biblia que tú traes, en el verso 20 dice idolatría. ¿Y qué más dice? Hechicería. Esa es la hechicería. Aquí está diciéndonos entonces que lo que pasa aquí es que participan en brujerías. Próximamente se viene una fecha muy importante en México. Mira, ya la saben ustedes, ¿verdad? El Día de Muertos, y la otra muy americana, el Halloween. ¿Qué van a hacer los cristianos? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿Un cristiano vestido de brujita? ¿Un cristiano vestido de arañita? Y más los papás llevar a los niños es que es la fiesta en el kinder, y es la fiesta que y vamos a poner un altarcito. Y ahí tienen al tío Pancho, que murió hace 2 años, y le hicieron su altarcito en la escuela. A ver, dibuje, la maestra dice, dibujen sus altarcitos. ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿Nos van a guiar las obras de la carne? ¿O vamos a ser guiados por el Espíritu? Los frutos del Espíritu. Pero dice entonces aquí que alguien que no, yo puedo entender que alguien que es inmaduro va a participar de todo eso. A su casa le va a poner telarañitas, ¿sí? A su casa le va a poner ahí una calaverita que venden en Sam's o ahí en Costco. Y ay, mira qué bonita la brujita, mira. Ay, pero es que son tan tiernas. Y luego voy a comprar una calabacita y le voy a poner ahí. Ay, todo eso, mis hermanos, no deberá de ser parte de la vida cristiana, de los maduros en el Señor. Nosotros como cristianos sabemos que debemos de desechar todas estas cosas. Y mire, yo me detuve aquí, pero en todo lo que hemos estado leyendo, pudiéramos detenernos un buen rato y ser exhortados en cuanto a estas cosas que tenemos que dejar. Por ejemplo dice, bueno, después dice que participan en brujerías, dice odios.
odios. ¿Usted odia a alguien con odio jarocho? ¿Usted odia a alguien? Y no, mira, nomás la veo y ay, Dios, perdóname, la verdad. Perdóname, Señor, pero yo nomás lo veo y siento que me arde la sangre. Qué bonita madurez. Odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias. Ahora, todos somos tentados a esto, ¿sí o no? Ah, me la hizo. Y no, es que es imperdonable lo que me hiciste. Bueno, lo está pensando, todavía no se lo dice. Ay, no, pero no. ¿Y por qué? Me ofendió, me hizo. Óigame, no. Todos somos tentados a eso, claro. ¿A cuántos nos han ofendido? Sí, ¿no? ¿Cuántos? Y nuestra pareja, ¿sí o no? La esposa al esposo, el esposo a ella. Claro que sí. Pero no tenemos que sentarnos y decir, bueno, es que me ofendió, pues yo le voy a hacer también. O sea, no tenemos que vivir de esa manera en las obras de la carne, sino que pasemos por alto ahí y sigamos, prosigamos, andemos. Por eso de los versículos que en Gálatas 5 al principio dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar, andar significa caminar es andar. Ahora, todos somos tentados en esto. Envidias, pues claro, ¿a quién no le ha llegado el ataque de la envidia? ¿Verdad? De decir, ver que alguien tiene y tú no tienes, y tú eres cristiano y dices, ahí está, yo no me convertí, me están yendo peor. No, y el vecino es de un tremendo pillo y mira, y ya cambió de auto y ya su casa la está remodelando y yo que te sirvo, y se llena uno de envidia, ¿sí o no? Y piensa uno en ocasiones, ¿por qué, Señor? ¿Por qué le das a él y a mí no me das? Yo he estado orando por cosas y no me das nada. El Señor tiene sus propósitos, pero no debemos de ser guiados por las obras de la carne, sino por los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu hablan de una madurez, hablan de unas contestaciones, hablan de respuestas que son maduras, que son de aguante. Hermanos, no permitas que las rivalidades, que las peleas, las divisiones, las envidias entre nosotros gobiernen nuestras relaciones. Nada debe de ser más que la madurez espiritual entre nosotros. Y dice, borracheras. En el verso 21 dice ahí, borracheras, ¿verdad? Parrandas. Y otras cosas dice parecidas. Y aquí la Biblia dice cosas semejantes a estas, ¿verdad? Pero aquí dice esta versión, y otras cosas parecidas. Ya les advertí, sigue diciendo, ya les advertí contra esto. Y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. En el verso 21 al final, por eso dice aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, qué chasco se va a llevar la gente inmadura en las iglesias, con tanto desorden sexual, que ya no me gustó ahora me voy con aquel, y que ya cambié de marido, de hombre, de mujer, como que se puede. Pues es que así se vive, pues ¿qué tiene? No, tenemos que tomar control. La madurez, mis hermanos, la madurez espiritual nos hace tomar control de nuestra vida. No vamos a ser manejados ni guiados por las obras de la carne, sino por los frutos del Espíritu, que nos muestra que es madurez. Y a eso es a lo que nos lleva el Señor. Y al final Pablo les exhorta, les dice que los que practican tales cosas, ¿qué?
no heredarán el reino de Dios. Esta versión que les leí dice: yo les advierto ahora contra esto, y les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto, ¿cuál? Lo que leímos. A lo mejor tú te puedes identificar con algo, algún desorden sexual, alguna inmoralidad, ¿sí? Algo que puedes estar ahí, idolatría, participar en algún tipo de brujerías. Estaba comentando mi amigo Joel, fue y visitó traía una clienta, y la clienta algo así te la entendí. Los detalles no los entendí bien, pero esa mujer había levantado un altar de muerte. No, el altar de la Santa Muerte. Y le platicó a él, y Joel le dijo: no, señora, está mal eso que hizo. Y la señora dijo: sí, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces Joel empieza a compartir. Pues total, la mujer llegó a su casa, te dijo, y que destruyó su altar a la Santa Muerte, y lo destruyó. Y en esto iba pasando la basura, el carretón de la basura, y agarró las cosas y las echó a la basura, la imagen ya quebrada. Pero ella había levantado un altar. Y dice que le daban ganas de ir a correr sobre el carretón de la basura para que le regresaran su Santa Muerte. Bueno, porque ella estaba en la lucha, ¿no? Estamos hablando de alguien que no era cristiana, pero le compartió el evangelio. ¿De qué cosas puedes participar tú en las obras de la carne? Borracheras, parrandas. Te advierto una cosa, como dijo Pablo, que los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. No pienses que van a entrar al reino de Dios. No tienen parte. No hay lugar para ellos, los que participan en ello. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Esas son las obras de la carne, cosas que no deben de gobernar el corazón de un hijo de Dios. ¿No dicen amén? La palabra andar, que aparece en el versículo 16, mis hermanos, es la palabra griega peripateo, que significa caminar con un propósito a la vista. Eso es lo que está diciendo aquí: caminar con un propósito a la vista, en este versículo 16. Ahora, la palabra andar en el versículo 25, ¿recuerdan que leímos, así nos dimos un brinco rápido al versículo 25? La palabra andar en este versículo se traduce de otra palabra griega, stoicheo, y que significa paso a paso, un paso a la vez. Quiere decir que este andar nos enseña a caminar bajo la instrucción de alguien. Un niño, cuando está aprendiendo a caminar, no lo puede hacer solo. Está la instrucción de papá, la instrucción de mamá, y le dice: dale, por aquí, ven. Y uno, y uno está ahí. Bueno, como le digas tú, ¿no? A lo mejor le haces algún ruidito para que el niño no quite la atención de ti, ¿sí o no? Por eso lo dije. Entonces, ya está, y viene. Y el niño aprende, ¿sí? Bajo la instrucción. Y tú sabes, y cuando hay un borde ahí afilado y que se va a pegar, ¿qué haces? Pones la mano, ¿verdad? Y ya el niñito pues se pega contigo, no hay problema, pero bajo la instrucción. Y eso es lo que nos dice exactamente estos dos versículos: caminar con un propósito a la vista. Y el verso 25 también nos enseña que caminar paso a paso bajo la instrucción de alguien. Es aprender bajo la instrucción de quién, mis hermanos, si no es bajo la instrucción del Espíritu Santo. No puedes tú solo madurar. El Espíritu Santo está ahí para guiarte a que toda decisión que tú tomes sea bajo la guía de la palabra de Dios. Porque decisiones bajo la guía de las obras de la carne, pues me torció la
la cara, pues yo también se la tuerzo. Pues yo ya no le hablo. Pues así somos, más o menos nos saludamos. Todavía no hay buena relación. Y ya tiene 5 años de hermanos y de cristianos y no hay una buena relación. ¿Cómo puede entonces el cristiano andar bajo el control del Espíritu Santo si no es estudiando la palabra de Dios, mis hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En el verso 15. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios o a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Están conmigo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. No solamente conocerla, sino cómo aplicarla a las cosas diarias de la vida. Yo voy por la calle y viene una mujer por ahí en ropas mínimas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú como hombre? No, bueno, pues oye, pues soy hombre, pues sí. ¿Qué? Pues claro que tienes que cuidar, ¿sí o no? Conforme a los frutos del Espíritu. Ahora, ¿qué dice la carne? ¿Qué te va a decir las obras de la carne? ¿Sabes? Échale un piropo. Y tú te sabes muchos. Y eso es lo que hacía uno o lo que hace uno cuando es inmaduro. Pero un hombre espiritual puede hasta pasarse de acera hacia enfrente con tal de no pasar ahí, porque ya sabe que no debe de dar ni una oportunidad a que las obras de la carne lo gobiernen. ¿Sí o no? Tan fácil. La secretaria en la oficina, la clienta, sientes que te está tirando ahí un flechazo. ¿Qué vas a hacer? En la escuela, sientes que hay problemas ahí y tú o le entras a los problemas y eres peleonero y dices, no, pues yo también no, pues yo no voy a permitir o sea, la carne quiere reaccionar, pero el Espíritu también desea hacerte reaccionar. Y cuando tú pones en práctica la palabra, eres un joven, eres una señorita, eres un matrimonio maduro, porque no te dejas llevar por las cosas de la carne. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora termino con esto. Vamos al capítulo 3. Vamos ahí mismo, pero en el capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tienen? Verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y eso es lo que necesita. Alguien que quiere madurar debe de ser enseñable. Yo quiero aprender. Hay muchas cosas que Chuy García necesita aprender, poner en práctica de la palabra de Dios. ¿Tú también? Entonces tenemos que mejorar, ¿verdad? Y terminamos entonces. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17. A fin de que el hombre, ¿cuál hombre? El hombre carnal, el hombre de Dios. Lógicamente está diciendo también la mujer de Dios, la cristiana, el hombre cristiano. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Madurez espiritual, mis hermanos, es lo que necesitamos. Y la madurez va a venir cuando escudriñamos la palabra,
cuando le hacemos vida en nosotros, cuando nos permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a poner en práctica la palabra de Dios en circunstancias de la carne, ¿verdad? Porque cuando ofenden a tu hijo en el kinder, yo he visto unas mamás que se les olvida que son de la alta society. No, ofendió a mi hijo y salen sapos y culebras porque a mi hijo nadie me lo ningunea. Ustedes han visto los videos virales que sacan ahí, ¿no? Dices tú, ¿cómo? Nomás porque la maestra, la directora regañó al chamaquillo y el chamaquillo fue y se quejó con su mamá. Dice, no, se le olvidó hasta hasta el apellido, ¿no? Tal vez tú puedes ser una de esas personas que no tienen control y que la carne los gobierna. Las obras de la carne no deben de gobernarnos, mis hermanos. Una persona que está creciendo, que está madurando, pone en práctica la palabra de Dios. Permite que ella le gobierne. Permite que el Espíritu Santo le recuerde la palabra en su corazón para ponerla en práctica. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos necesitamos madurar, mis hermanos? ¿Cuántos están gobernados por algún odio, por alguna división, algún pleito? ¿Cuántos están gobernados por rivalidades? No debe de haber nada de eso, porque esas son las inmadureces, las obras de la carne. Y todos los que nos están viendo ahí en el internet, esta palabra también es para ustedes, allí en su casa, en la cama donde estén, recuperándose de alguna enfermedad, o cuando lo vayan a escuchar, esa palabra también es de Dios y para ustedes. Cierren sus ojos. Padre, queremos darte gracias. Honramos tu nombre en esta noche. Gracias por la madurez que muchos de los que están aquí han mostrado ante las adversidades, ante las circunstancias en las que se les ha presentado, y han permitido que los frutos del Espíritu florezcan en ellos. Ciertamente, como dijo el apóstol Pablo, hay muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos que seguir avanzando. Pablo decía, no es que sea perfecto, sino que yo prosigo hacia la madurez para lograr el propósito en el cual Dios me ha llamado. No pretendo, Señor, como nos enseña tu palabra, no pretendo haber alcanzado todo. Hay muchas cosas en mi vida en las cuales yo necesito madurar. ¿Cómo respondo? ¿Cómo veo las cosas? ¿Cómo veo a las mujeres? ¿Las mujeres cómo ven a los hombres? ¿Cuál es lo que piensan? Tal vez hay algo de la hechicería, de la brujería, del ocultismo en el que la carne quiere que participes. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tú has definido tu vida para servirle al Señor. La palabra de Dios debe de ser fruto en ti. Léela, estúdiala. Eso va a madurar tu vida. Y el Espíritu Santo va a ir obrando en tu corazón. Y tus respuestas, tus formas de hablar, tus formas de ver, tus formas de tocar van a ser totalmente guiadas por el Espíritu Santo, porque van a ser una bendición. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, en tus manos y te pedimos que tú nos guardes de la contaminación de este mundo, Dios. Te pedimos, Señor, que guardes nuestra vida, que nos llenes de ti, Señor, y que podamos ser verdaderos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que sean maduros en ti. Aquí estamos, Señor, y si tú nos has traído a este lugar, vamos a dar fruto en el lugar en que tú nos has puesto. Vamos a ser fieles, vamos a ser seguros en ti, Padre, y eso es la fidelidad, la madurez a la que tú nos llamas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que las adversidades por las que están pasando muchos, Señor,
tú las has tomado en tus manos. Esa aflicción, esa necesidad, Dios, tú la has tomado en tus manos. Ya lo has hecho, Dios. Y como hombres y mujeres maduros en ti, vamos a confiar en que tú llevarás a cabo, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, dile. Podemos dar un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Nada más les recuerdo para terminar que todas las transmisiones, cuando usted vaya a ver el servicio de Casa de Oración Santa Fe en el YouTube, dele like, por favor, para posicionarnos de una mejor manera, para que la gente pueda conocer al Señor y que eso nos lleve a un mejor nivel también de proyección y que mucha gente pueda conocer del Señor. Dele like ahí, ¿de acuerdo? No nos vamos a monetizar, nadie se va a hacer rico porque son $1 lo que te dan cada año. Entonces no piense en eso. Simplemente lo que queremos es que le dé like, suscríbase, ¿cómo le llaman así? Suscríbase. Y eso va a ir, cada vez YouTube lo va a ver y va a decir, le vamos a dar mejor tiempo, lo vamos a pasar el mejor momento, ¿de acuerdo? Bueno, gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias a todos, de verdad. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.